todo, y no solo hay archivos preciosos, por ejemplo, bibliotecas. La Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, que también tiene muchos documentos abiertos. O sea, es tan rica toda la información que hay para quedarnos encerrados en un libro. Sí. Pero aquí el problema también es, porque luego los profesores se quejan, dicen, pero qué chiste, lo sacó de internet. Digo, no, es que de internet sacó la información. El reto del profesor de historia es que deje tareas, por eso el enfoque de problemas, claro, eso no lo puede sacar de internet, que esa información la convierta en conocimiento histórico y ese conocimiento en conciencia histórica, ¿no? Sí, es todo un reto. Claro, no es fácil. Claro, y hicimos un ejercicio, por ejemplo, en el último de los cursos que estuvimos trabajando, en donde les dijimos, maestros, aquí tienen infinidad de fuentes para buscarle respuesta a la pregunta de la situación problema. Y les pusimos a su disposición textos impresos y un CD con canciones, con imágenes, con otra serie de recursos, ¿no? Y entonces les dijimos, ustedes busquen respuestas. Los dejamos trabajar y después de un tiempo dijimos, muy bien, vamos a categorizar qué tipo de recursos y de fuentes visitaron. Las canciones, las imágenes, no les habían dado importancia. O sea, esos no eran, ¿sí? Entonces empezamos a ver cómo una canción me podía dar datos para empezar a buscar respuestas para esa pregunta. Cómo en una imagen yo puedo interpretar qué datos me está dando, qué me está platicando un cuadro. Y entonces los maestros se sorprendían de que tuviese, para nosotros que lo estábamos proponiendo, un valor similar, una canción, que un documento así de los legales históricos. Y en ese sentido, bueno, los profesores no lo saben porque no están obligados. Claro. O sea, no es su formación, no vienen de ese análisis. Sin embargo, la Secretaría ha hecho el esfuerzo de proveerlo, ¿no? También. Es decir, se han abierto estos cursos de formación continuas. Hay muchas formas de hacer paleografía en internet. Hay como algunas otras maneras. A veces sí me parece que es más fácil el recurso de no estar disponible aquí, así, ahora, ¿no? Y es muy difícil que llueva maná. Solo tenemos una vez registrada en la historia. Hay que ir hacia la montaña. No es difícil que la montaña se mueva. En ese sentido sí creo que hay vicios de origen que han hecho difícil ya no solo el tratamiento del tiempo histórico, claro, ¿no? Sino la conceptualización del pensamiento científico, ¿no? Normalmente nosotros hacemos las cosas como aprendimos, ¿no? Y entonces el maestro fue enseñado a través de aprender historia de esa manera, y entonces la tendencia natural es repetirlo. Y entonces ir contra eso es algo muy difícil. La verdad es que el maestro es todo un esfuerzo el que tiene que hacer, y la verdad es que hemos encontrado muchísimo ánimo y mucha disposición de los maestros a entrar. Sin embargo, nos faltan elementos. Retrocediendo muchos años, cuando yo estaba en la primaria, yo recuerdo que a mi profesor de sexto le encantaba hacer teatro escolar con temas históricos. Nos disfrazaba de Villa, de Zapata, de Hidalgo, se reía de nosotros ahí, pero era muy bonito la recreación de los hechos históricos, así como en el teatro escolar, que se presentaba así como, digo, de las técnicas tradicionales, que yo creo que algunas son dignas de rescatarse, ¿no? Sí, como el teatro escolar, nos dice muchísimo. o el teatro de títeres, que tampoco se acostumbra ya, pero antes también se hacía como escenificaciones a través de títeres. El grave problema, ¿no?, de estas escenificaciones era que el maestro era quien hacía los diálogos y los alumnos se los aprendían de memoria y entonces no tenían ningún significado. Pluck-Rose nos hace una oferta de verdad muy atractiva, en la que dice, muy bien, lanza por medio de preguntas que los mismos niños se plantean qué quieren aprender y empiezan a buscar información, y entonces arman entre ellos su representación. Y entonces ellos arman sus diálogos y el maestro simplemente está observando y está apoyando cuando hay fallas o cuando necesitan apoyo, y los mismos niños son los que ponen la escenificación, ellos hacen sus diálogos, se distribuyen parlamentos, hacen sus vestimentas,
Y entonces ahora sí tiene sentido, ¿no? No como el video que veíamos en donde los niñitos de tercero de kinder estaban representando el grito de independencia, ¿no? Y entonces era... Precioso, con unos disfraces hermosísimos hechos por los padres de familia, que además son material disponible, la mayor parte de ellos, pero los usamos para que hagan gorros ¿no? Y vestidos, y realmente los niños totalmente descontextualizados, no tenían ni idea de... Sí, es que vamos, enajenados. Y volteaban y veían a la maestra y qué más seguía y qué más seguía. O sea, la niña que le hacía Josefa Ortiz estaba tan nerviosa que arrugaba el papel y luego lo volvía a separar y empezaba a leer. Mejor que ellos hubieran hecho los diálogos, ¿no? Exactamente, yo creo que si le dicen, a ver, ve y diles que... Al fin que nadie sabe exactamente qué dijeron, ni Hidalgo, ni nada. Nadie ¿no? sabe. ¿Qué más da haberlo inventado? Sí, además si tú dices, a ver, diles a todos tus compañeros que te sigan, pues yo creo que el niño inventa una frase para gritarles ahí que todos les sigan, ¿no? Pero se veía cómo estaban sufriendo los pobres niños repitiendo frases que no tenían sentido para ellos, ¿no? Pero seguimos anclados, ¿no? Lo importante es que repitan las palabras exactas que dijo Miguel Hidalgo, que además, como dato curioso, no fueron grabadas en su época, sino recolectadas por un historiador que dice que dijeron. O sea, es decir, ¿cuál es el sentido de que repitan las palabras exactas si no hay palabras exactas, ¿no? Pero viva Fernando VII, ¿o qué era? Sí, ¿verdad? Una cosa viva Fernando VII y viva la Virgen de Guadalupe. Bueno. Sí. Otro de los temas que tocamos fue el que decíamos de la formación de la conciencia como ente, como persona histórica, y de allí la búsqueda del desarrollo de competencias sociales y ciudadanas. Y hablábamos acerca de cómo se pueden y se deben desarrollar los valores a través del aprendizaje de la historia. ¿Qué valores crees? O sea, viendo la otra dimensión, decíamos, una cosa como objeto de estudio y otra sobre formación de valores sociales, ¿no? Aunque yo creo que en los conceptos de convivencialidad y conciencia histórica como que unimos los dos, ¿no? Pero ¿como qué tipo de valores se podrían formar en el aprendizaje de la historia? Bueno, de entrada yo creo que uno muy importante es la tolerancia, o sea, el que yo pueda ser capaz de respetar lo que tú dices aunque yo no esté de acuerdo. Pero igual, así como lo vemos como objeto de estudio, que se viva ahí, ¿no? Que el docente y todos sean un ejemplo de tolerancia y respeto a los derechos de los niños. Los valores no se aprenden por discurso. Sí, porque yo ponía un ejemplo a veces de que podemos hablar de democracia. Y yo te dicto. Yo te dicto lo que es la democracia, pero el profesor autoritario que a veces hasta maltrata a los niños. Claro. Y a fuerza se aprende en la época democrática de Atenas, ¿no? Claro. Y todos se saben perfectamente la definición y en realidad no hay una vivencia. Pero los valores no es, ahora yo creo que para la historia no tienen que ver con la bondad, ¿no? Con esta tradición religiosa judeocristiana, sino con esta nueva puerta que se abre como reto nacional, ¿no? Los valores para la construcción de una sociedad democrática. Esos son los valores que tienen que ver no con aguantar al otro y quedarme callado, sino con el diálogo, con el encuentro, con la democracia, con el voto, con el ejercicio de la asamblea. Y esas cosas no se aprenden porque memoricemos la fecha del inicio de la Asamblea de París, sino porque nos sentamos y trabajamos en el diálogo y reconocemos diferentes fuentes y encontramos a diferentes personas y entonces construimos una idea de democracia, de tolerancia, de igualdad, trabajando. Pero un ejemplo que también dentro de las técnicas que se acostumbraban tradicionalmente era la simulación de congresos. Por ejemplo, cómo se discutió el Tratado de Versalles. Incluso hay juegos. A propósito, los videojuegos también es un buen instrumento para aprender. Los simuladores. Sí, pero también había, por ejemplo, simular lo que se discutió en la Constitución del 57 o del 17, pero ya quitándoles la voz a los diputados constituyentes. Y más bien que ellos qué hubieran dicho si hubieran estado ahí discutiendo. Y también sirve para ver como dos maneras de resolver conflictos sociales. O sea, qué conflictos se han resuelto a través del diálogo y la discusión política y qué se ha resuelto por la violencia. Ese es un tema muy interesante, sobre todo a nivel de preparatoria, de secundaria. Los muchachos
Y sin también embargo, tienen razonamientos. históricamente Sí, hemos privilegiado aquellos sucesos que se han resuelto por la violencia sí. que los que se han resuelto por Pacífica, acuerdos. Por ejemplo, acuerdos. ¿por qué nos sentimos tan poco honrados por la consumación de la independencia? Porque no fue victoriosa y en la lucha, fue un acuerdo. Sí. Entonces, ¿cómo? ¿Sí? Entonces, curiosamente, nosotros mismos como nación hemos estado diciendo, por un lado, vamos fomentando la solidaridad, el acuerdo, la paz, la tolerancia, y por el otro lado privilegiamos la violencia, ¿no? Y le damos más énfasis a los hechos violentos. Yo recuerdo una canción de Alberto Cortés que decía, todos cuentan la historia por las guerras. ¿No lo puede cantar? Sobre todo. y decía que nadie le platicaba cómo amasaba el pan el panadero y cómo su mujer hilaba, cómo los jóvenes hacían el amor en el granero. Pues esa es la historia real. Y esa es la historia real, ¿sí? Y cómo el maestro dice que hay que privilegiar en el discurso esto, por ejemplo, el trabajo colaborativo, pero luego hago competiciones entre ellos y vamos a ver quién gana. Y entonces estoy dándole al traste con el trabajo colaborativo. Cuando digo que voy a privilegiar la democracia y entonces yo como profesor soy el que digo cuál es la calificación y nunca te pregunto acerca de cómo... Una autoevaluación Sí. que sea tomada en cuenta. A ver, ¿no? tú dime qué aprendiste y cómo consideras qué tanto lograste el objetivo que teníamos planteado, ¿no? Y entonces hay esas contradicciones internas en nosotros los profesores que a veces, hacen que vaya hacia adelante y luego me sienta muy inseguro y entonces retorne a mis métodos tradicionales, ¿no? Una de las cosas que a mí me preocupan mucho es la evaluación. A mí me ha tocado, así como en mi larga vida de profesor, como de más de medio siglo de profesor, de que ha habido proyectos educativos muy interesantes, pero al final de cuentas lo evalúan con exámenes. O sea, por ejemplo, que es un proyecto de formación de profesores para la innovación, en ese sentido que decíamos, de la diversidad en los modos de aprender, por lo tanto en los diversos modos de manifestar lo aprendido. Pero un proyecto así se ve inhibido porque hay obligación de un examen donde todos deben de manifestar lo mismo de la misma manera. ¿Ustedes qué podrían proponer en la evaluación de los aprendizajes históricos en la educación básica? ¿Cómo evaluarlos? Y claro que aquí se requiere un cambio radical, o sea, pero ¿qué propondrían en ese sentido? Yo tendría que decirlo así como osadamente, que en el momento que queremos transformar la clase, pues hay que transformar la evaluación. Si no, es inútil, estamos jugando un juego que nos va a comer, ¿no?, la cola al ratón, no tiene sentido. En el momento que queremos transformar la manera en que impartimos la cátedra, la clase, que creamos el ambiente áulico, pues tenemos que cambiar nuestra posición como profes. Y si cambiamos eso, pues tenemos que considerar otras voces en la evaluación. Y si hacemos, y entonces la cosa es que eso es lo que da susto, porque una vez que mueves una ficha, pum, 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 porque todas son parte del proceso de aprender, todas son parte del proceso. Entonces no podemos seguir diciendo que queremos cuando estén las condiciones dadas, cuando no tengamos examen de no sé qué, cuando no tengamos los contenidos de qué, cuando no tengamos el libro de no sé qué. No, yo creo que al interior del aula los profesores pueden hacer transformaciones importantes, fuertes, profundas, pero la cosa es que hay que mover todo, ¿no? Una evaluación, pues empecemos por discutir pues, una evaluación cuantitativa o una evaluación cualitativa. Sería yo lo primero que pondría en la mesa, ¿no? ¿Qué vamos a evaluar? Y bueno, también algo muy importante es algo que ya planteaba maestro, el que si yo respeto, yo me digo a mí mismo y digo a los demás que trato de respetar la diversidad, pues debo de abrir un abanico para que el estudiante tenga oportunidades de expresar sus aprendizajes de la manera que a él le es más fácil expresarlos, ¿sí? Por ejemplo, lo que yo hago en clase, por ejemplo, es, bien, hacemos un proceso y en el que al final les digo, muy bien, vamos a ver de este objetivo, ¿cómo expresas que sí sabes hacer esto?